Mi nombre es César Cortés, soy natural del departamento de Lambayeque, de un pueblito que se llama Saña. Llegué acá para estudiar la universidad de San Marcos, que entonces no había más que dos universidades en cuando llegamos acá en la década del 50, fin del 59, que era San Marcos y la Universidad Católica. Yo estudié en San Marcos y ahí conocí a mi esposa, que también era de mi especialidad, y trabajamos en educación. Y llegó el momento de que vivíamos en La Victoria y nos vinimos por unos familiares a buscar una vivienda en este sector. Entonces muchas áreas estaban pobladas completamente, todas eran chacras, no había urbanizaciones. La única que había era Sol de Oro y se estaba recién fundando o estableciendo el caso de Las Palmeras y también Villa de Los Ángeles. Entonces ahí teníamos un familiar que nos interesó muchísimo para entrar a la cooperativa y comenzamos a frecuentar para ver si podíamos. Cuando se nos avisó de que esta urbanización la estaban planificando, ¿no? La urbanización El Trébol. Y frecuentamos también para ver la forma de las casas, todo eso, hasta que nos convencimos de que era un sitio apropiado. Estaba cerca del centro de Lima, 10 minutos en auto de aquí, teníamos auto, ¿no? Era un área bastante tranquila, no había pues el urbanismo que hay ahora, ¿no? Acá llegamos en el año 74, ya estaba incluso, diríamos, construyéndose la urbanización también, que estaban ya adyacentes a nosotros, ¿no? Pero poco a poco, y llegó el momento en que ya estos se fueron estableciendo centros educativos, porque nosotros, como éramos profesores, llevábamos a los chicos. Acá nació la segunda niña, ¿no? El año 74, y nos íbamos llevando cuando ya crecieron a Breña, a un colegio de religiosas, y yo trabajaba en un colegio de jesuitas, en un colegio parroquial, llevábamos allí a los niños. Pero acá el colegio pues era el único colegio que había de primaria, que incluso al comienzo, cuando llegamos, había hasta tercer año nomás de primaria, era el colegio parroquial Sol de Oro, ¿no? Que después me ha tocado trabajar dentro del mismo colegio, trabajar después en el instituto, establecer el trabajo en el instituto y después la universidad, casi en el mismo local. Y luego mi esposa se trasladó acá a un colegio que se llamaba Colegio C3, El Trébol, así se llamaba el colegio. Y nosotros habíamos tenido en la universidad un profesor muy bueno, que fue un profesor emblemático, muy querido por toda la promoción, y murió. Y entonces este colegio no tenía nombre, porque era C3, así era en el sistema. Y los profesores quisieron ponerle nombre al colegio. Y resulta que en esos días vino el problema del enfrentamiento con el Ecuador, y murió un oficial, ¿no? Creo que era la época del CENEP, algo así. Y al morir el oficial, quisieron poner el nombre del colegio con el nombre del oficial. Pero los profesores, mi esposa sugirió de que le pusieran el nombre a este profesor emblemático de San Marcos, ¿no? Que había sido nuestro profesor y que era muy querido. Y creyeron que no, pues primero eran los militares, que siempre en nuestro país han sido los que han fundamentado los nombres de cuarteles, los nombres de gobiernos, los nombres de todos, ¿no? No había razón para ponerle a un colegio, pues, la razón era fundamental, que era un héroe de la República. Pero mi esposa comenzó a conversar con los otros catedrales, los otros profesores, y terminaron poniendo el nombre de este profesor, que es el doctor Alfredo Rivas Acosta, un profesor que había hecho textos escolares, como también lo hicimos nosotros, un profesor que enseñaba historia de la educación en la universidad, como también después yo he tenido la oportunidad de enseñar. Y nos encontramos con sorpresas, ¿no? Por ejemplo, un profesor que pertenecía a un partido político y nunca nos hizo entrever los aspectos políticos partidarios en la universidad, ¿no? Y esa es una cosa muy importante, que el profesor puede tener sus ideas políticas, pero a la hora de la enseñanza es darle la posibilidad de escoger al alumno. Eso nos enseñó muchísimo.
Y se puso el colegio, pues el colegio Rebasa Costa, y ahí vino a trabajar mi esposa, se quedó ahí. Entonces yo trabajaba en Breña, terminé ahí, terminé después haciendo un posgrado, yéndome al ministerio, y siempre recurríamos a nuestra parroquia, porque la parroquia de aquí del Buen Pastor siempre ha sido una parroquia muy bien trabajada por los sancolumbanos, tremendamente, digo, bien trabajada, porque abastecía casi toda la parte del Cono Norte, no habían otras parroquias, y la única que había era la de San Martín de Porres, que eran los inicios. Entonces las capillas que habían alrededor eran capillas, pero que dependían incluso de Independencia, Pro, todo eso venían al Buen Pastor. Y ahí nos pusieron dentro del grupo de encuentro matrimonial que hasta ahora seguimos. Y la historia de la parroquia nos comprometimos también nosotros a continuarla. Por ejemplo, yo llegué a trabajar allí, el colegio también el Buen Pastor, que al final resulté siendo director de secundaria. Y después, cuando llegó, ya trabajamos con Pedro, el padre Pedro Martínez, trabajamos también un instituto para los alumnos que salían de los colegios, porque ya comenzó a poblarse muchos colegios alrededor, muchos que terminaban primaria, y algunos de ellos pues estudiaban secundaria y después no tenían a dónde estudiar, las universidades eran caras entonces. Y por último, ya establecimos el instituto, hemos estado 5 años ahí, y la idea yo ya no quería cosas de educación, quería descansar, porque ya había trabajado bastante ya por la educación, hasta que un día me propuso el padre y monseñor que tendría también que apuntalar a la universidad, ¿no? Y ahí estoy esperando ver algún momento ya el campus, y creo que ya cuando vea el campus me retiraré. Esa es una especie de, diríamos así, de reto para que vea las cosas un poco culminantes, ¿no? Quizá eso es el compromiso que un poco nos llevó, porque yo había trabajado 17 años con jesuitas, y parece mentira, los jesuitas nos educaron también a nosotros, nos prepararon. Mi esposa no trabajó nunca en colegio religioso, sino en colegio nacional, y esto nos sirvió para contrarrestar la educación religiosa con la educación nacional. Muchas veces cuando hacíamos los textos escolares, este contraste nos hacía pensar de cómo estaba la educación en nuestro medio. Entonces, cuando llegué acá, mi hijo estuvo en colegio parroquial al comienzo, pero ya como no había secundaria, tuve que llevarlo junto con los jesuitas, donde yo también trabajaba. Y vimos que poco a poco los colegios se iban formando. Al comienzo eran escuelas pequeñas, por ejemplo, como el caso del colegio Sol de Oro, que comenzó siendo una escuela de primeras letras, después el colegio de primaria, después colegio de secundaria, y terminó en instituto, porque verdaderamente es el trabajo que se hizo a base de esfuerzos, ¿no? De cómo se iba poniendo los valores de las escuelas parroquiales que hemos heredado de todo lo que vino de España y de Europa, por ejemplo, el sentido de comunidad, que aún hasta en la universidad lo sentimos, o el sentido de que el feligrés contribuye a su institución, también dando no solamente poniendo a sus hijos en esa posibilidad de que los se formen, sino que también contribuye con su trabajo, por ejemplo, hemos visto, contribuye con su experiencia, y algunos de ellos se comprometen verdaderamente como si fueran su casa, ¿no? Algunos se quedan en la parroquia ayudando, y sus hijos los tienen en la parroquia, ¿no? Y el sentido también de la iglesia, cómo la iglesia en el Cono Norte ha sido un símbolo de orientación educativa, ¿no? La universidad es uno de ellos, que sigue viéndose cómo se lidera las ideologías, se lidera los trabajos de investigación, se lidera también las formas de pensar del Cono Norte, el sentido comunitario, por ejemplo, que han abrazado casi todos. Y la parroquia nuestra, la parroquia de Sol de Oro o del Buen Pastor, tiene mucho que ver también con la historia del distrito. Los tres, hasta ahora, alcaldes que hemos tenido, los tres han salido de esta parroquia, ¿no? Esto es una cosa muy, muy interesante para ver la historia del distrito, que muchos de ellos incluso han sido profesores, ¿no? Y determina entonces que la iglesia le ha dado un matiz
a la educación en nuestro medio. Agregado a eso, que los sancolumbanos pues han hecho trabajos mucho más allá de lo que es el distrito. Por ejemplo, el caso de los Fe y Alegría que han trabajado, de los colegios que las mismas parroquias han puesto, como el caso del Colegio Ferrer, en donde el párroco sigue ejerciendo el liderazgo de la educación en las zonas que están alrededor de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es importante que tomamos en cuenta, porque hay muchos sectores en donde la iglesia ha hecho labor, pero yo creo que el liderazgo de la iglesia en Cono Norte ha dejado su huella, ¿no?